antes que nada, agradecer a Osvaldo, a Martín y a todo el equipo humano de CADEX por este magnífico congreso sobre logística. Y bueno, pasando al tema que nos ocupa, que es conversar sobre el transporte marítimo y el escenario logístico. Podemos decir que en el sector marítimo se le alinearon todas las estrellas. Como comentaba Marioli, por ejemplo, el sector aéreo ha estado muy afectado, ha sido uno de los grandes perjudicados de esta pandemia, junto con otras industrias como la turística, como la hotelera, automotriz inicialmente. La industria, al contrario, la industria marítima ha sido uno de los grandes ganadores, ¿no? Y se les han alineado todas las estrellas, y no solamente por el tema de la demanda exagerada actualmente, sino porque ellos lograron que no se corte la cadena logística al inicio de la pandemia con todo el tema del abastecimiento de alimentos, que definitivamente lo hicieron bastante bien. No hubo escasez, podemos decir, en ningún país. La cadena, sobre todo la cadena logística y sobre todo el sector marítimo funcionó a la perfección, no hubo cortes, no hubo mayores problemas. Pero si bien es cierto, el tema de China, al ser el primero en cerrar, ocasionó un problema posterior, ¿no? Que fue el tema de que ellos se habilitaron y empezaron sus producciones antes que los otros países y empezaron a exportar masivamente. A su vez, cuando inició el tema de pandemia, las navieras empezaron a recortar sus rutas, a hacer blank sailings en términos generales, porque obviamente había escasez de productos, había acuerdos que estaban cerrados por el tema de pandemia, sobre todo en China. Entonces empezaron a reestructurarse. También las navieras, que vimos en una exposición anterior, que de 25 navieras se han consolidado en 10. Estos 10 grandes grupos navieros, a su vez, alquilaban o charteaban barcos de contenedores, que fueron devueltos al restringirse la oferta. En todo caso, ¿qué pasó con estos contenedores? ¿O qué pasó con estos barcos? Que los empezó a chartear China, ¿no? Masivamente. Entonces, cuando ya se empieza otra vez, empieza a reactivarse el aparato productivo en todos los países, las navieras no pueden volver a alquilar estos barcos, y también hay un quiebre en ese sentido de oferta de barcos y de contenedores. También comentando que en años anteriores había un equilibrio entre la carga a granel o carga en bulk y la carga en contenedores. Hubo un cambio drástico y se puede comentar que el 90% de la carga se maneja ahora en contenedores versus la carga en bulk. Entonces la fortaleza que adquirieron las navieras ha sido muy importante, y a su vez, cuando esto de aquí empezó todo el problema en China, al cortar rutas, se ha creado una escasez de contenedores que nosotros pensamos que es también artificial, ¿no? Las navieras se dieron cuenta que por un contenedor que antes cobraban X antes de la pandemia, lo podían cobrar ahora Y, que vamos a ver después en un cuadro, ¿no? El aumento de fletes ha sido desproporcionado, y los fletes, como veíamos el año pasado, justo hace un año, que un contenedor de 40 estaba más o menos en $1.500 de China a América. Actualmente tenemos fletes de $12.000 de China a Latinoamérica, y ya están pagando entre $20 y $25.000 de China a Estados Unidos o de China a Europa. Entonces, ha sido un aumento desproporcionado en contenedores de carga seca. Si podemos hacer una analogía con los reefers, por lo general el contenedor refrigerado tiene un costo mayor que un contenedor seco. Bueno, resulta que ahora el contenedor seco cuesta más que embarcar un contenedor refrigerado. Entonces, en esta suerte de burbuja financiera marítima, ha habido un crecimiento desproporcionado, y no se ve un horizonte cercano para que bajen las tarifas. Lo que indican las navieras actualmente es que este aumento de tarifas
va a continuar hasta el segundo semestre del 2020. Entonces, el sector importador y exportador, con serias preocupaciones, sobre todo con movimientos de China, también en India vemos que hay un aumento desproporcionado. Estábamos hablando la semana pasada, casualmente, que un contenedor de 40 pies a Latinoamérica está en $14,000. De Brasil a la costa pacífica estamos hablando de $8 o $9,000 por contenedor. Y así hay ciertos mercados que han subido escalonadamente. Pero también hay ciertos nichos en los cuales, como también decía en una presentación que me pareció muy interesante, que nos volvemos atractivos con nuestros productos, y también en los países que tienen libre comercio, por ejemplo Europa, que tiene acuerdos de libre comercio con algunos países de Latinoamérica, se vuelve atractivo importar productos europeos, no pagan aranceles y tienen precios más baratos. A su vez, nosotros también nos volvemos más atractivos para exportar a Estados Unidos y Europa, porque el abastecimiento de China e India, que son grandes productores de materias primas y de bienes terminados, están afectados por espacios y por los fletes que están excesivamente caros. Entonces, ya llega un momento en que las compañías importadoras y exportadoras empiezan a relocalizar su proveeduría. Entonces, se creó un gran monstruo que fue China, gracias a Estados Unidos y Europa, y ahora se dan cuenta que es una debilidad y tienen que rápidamente relocalizar su proveeduría y no depender de este gigante que ha tomado ventaja y que no saben cómo detenerlo. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para Latinoamérica y para todos nuestros países que somos productores de materias primas y que muchos tenemos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Europa. Luego, comentar el tema de los resultados financieros de las navieras, lo que comentaba en este orden de que se le alinearon las estrellas. Como nunca antes, las navieras han tenido tanta fortaleza financiera, al punto que no solamente han salido a comprar puertos, ¿no? Operadores logísticos, y en muchos casos están tratando de integrarse verticalmente en todos los servicios de comercio exterior. Que ojo, nosotros no vemos mal porque el sol sale para todos, y en tanto y en cuanto sea una competencia leal. Pero definitivamente no creemos en los oligopolios. Es extremadamente peligroso lo que está pasando actualmente con las navieras, y ya también vemos que están adquiriendo aerolíneas, ¿no? Tratando de integrarse también en el sector aéreo, que tampoco eso lo vemos como una amenaza, porque existe un organismo que regula las relaciones entre las aerolíneas y las agencias, que es IATA. Pero en el sector marítimo no existe un órgano o un organismo como IATA, y las navieras son muy reacias a negociar con sus clientes, sino siempre dicen que son acuerdos bilaterales o acuerdos comerciales directos, y ellos son muy reacios a sentarse en una mesa para ver temas de fondo, porque de forma obviamente no nos vamos a poner de acuerdo, pero temas de fondo en la industria, por supuesto que es necesario en algún momento tratar de llegar a un acuerdo con ellos. Que la única manera en realidad es teniendo una alianza pública-privada con las autoridades de todos los países para regular y tratar de controlar a las navieras. Luego, uno de los eventos adicionales a la pandemia, y con la preocupación casualmente del aumento en los precios de los fletes, hubo un impacto directo en los precios en Estados Unidos, y hay un nivel inflacionario de un 5%. Entonces, los que han tenido la oportunidad de viajar últimamente a los Estados Unidos se pueden dar cuenta que ya hay escasez en perchas, que eso para el americano es impactante, pero también ha habido un aumento importante en sus precios a consumidor final. Y todo esto es por la logística, no solamente por el elevado nivel de fletes marítimos, sino porque también al masivamente exportar ha colapsado los puertos de la costa oeste, de Long Beach, de Los Ángeles, y a su vez esto ha creado un efecto en cadena y no ha podido reaccionar inmediatamente, porque el tema de la pandemia ha ocasionado de que mucha gente no esté trabajando, hay temas de subsidios en muchos sectores, y hay escasez de mano de obra,
en toda la cadena logística, en temas de camioneros, en temas de bodegas, logísticas, hay escasez de personal. Entonces, esto ha hecho que cada vez esté más lenta la cadena logística dentro de Estados Unidos, y esto llevó a que el presidente Joe Biden firme una orden ejecutiva hace 2 semanas para investigar los abusos de las navieras en los temas de demorajes y detenciones. Eso es muy importante porque al iniciar la pandemia y al quedarse atrapados por muchos meses los contenedores, al no poder obviamente nacionalizarlos y no tener las facilidades para manejarlos, esto creó que cayeran estos contenedores en demorajes y las navieras no tuvieron la sensibilidad suficiente para alinearse con los clientes, sino que los cobraron y cobraron obviamente en exceso, y muchas cargas cayeron en abandono. Se cobraron gastos excesivos en demorajes y detenciones, y esto ya inclusive ya es ganan más en demorajes y en detenciones que en los mismos fletes. O sea, ya es una línea de negocios para las navieras, y sin ningún tipo de sustento, porque eso no puede ir en bill of lading, no lo facturan con IVA. Entonces, hay una serie de inconsistencias en el manejo de las navieras en ese sentido, que ha llevado a una investigación por trust a ciertas navieras, y tenían hasta el 13 de agosto para entregar toda la información, que a su vez también esto va a conllevar a una investigación en el tema colusorio de fletes, porque todas las navieras empezaron a elevar el nivel de fletes de manera uniforme, y seguramente esto va a traer cola, ¿no? Entonces, los Estados Unidos ya lo ven como una gran debilidad, porque de las 10 navieras que se consolidaron, ninguna es americana. Entonces, si bien es cierto, los puertos americanos no pueden ser concesionados, son todos americanos, por un tema de seguridad nacional, resulta que ninguna naviera es americana actualmente. Entonces, ya lo ven, los americanos ven esto como una debilidad, y seguramente va a haber reacciones cercanas. Yo no diría que en el futuro. Está yendo muy rápido en esta investigación, y tendremos novedades referentes al sector marítimo y de cómo regular a este sector. Entonces, y que los únicos que lo pueden hacer en realidad son los americanos a través del FMC. Luego, referente a los transitarios, ¿no? A los operadores logísticos o agentes de carga también. ¿Qué nos pasó a nosotros en la pandemia? Que el 16 de marzo de 2020 tuvimos que cerrar abruptamente nuestras operaciones, pero a su vez también esto nos dio una gran oportunidad de adaptarnos a las nuevas condiciones operativas. Y en ese orden de adaptarnos hemos podido sobrevivir a esta pandemia, pero a su vez también con reingeniería, manejando el costo fijo, y sobre todo esto nos obligó a tener, a dar el salto a la digitalización, a tener software de carga transversales, que nos permitieron al día siguiente de la pandemia ir a nuestras casas con nuestros laptops y seguir operando. Y esta es nuestra nueva realidad, ¿no? Una suerte de teletrabajo, yendo puntualmente a las operaciones, y hasta que no exista una vacunación masiva a nivel general, obviamente vamos a seguir en esta tendencia, que pensamos que se adelantó el futuro. Yo estoy aquí, estaba programado a lo mejor que lo manejemos 20 años después. Bueno, ahora estamos viendo esta realidad de teletrabajo, de reuniones en Zoom, de teleconferencias y congresos virtuales, y es una tendencia que llegó para quedarse, ¿no? Entonces, se adelantó el futuro, tenemos que aprovechar esta nueva tendencia, esta digitalización en los servicios que tenemos, que nos ha permitido no solamente sobrevivir, sino ser absolutamente más rentable. Luego, el tema de la reinvención, ¿no? Los nuevos servicios, las nuevas fronteras en el tema de los servicios logísticos, ¿no? El tema de las zonas francas es muy interesante. En muchos países rápidamente también se han desarrollado zonas francas. Podemos hablar de ejemplos en la región exitosos, ¿no? Como República Dominicana, Costa Rica, Colombia, que han dado ese salto a dar servicios de zona franca, y que son las nuevas fronteras, y nos permite acercarnos mucho más a los clientes. Entonces, esa es una tarea pendiente para muchos países que estamos iniciando o se están iniciando en el tema de zonas francas, pero definitivamente es una herramienta que hay que
empujarla, que hay que apoyarla, que hay que incentivarla para el desarrollo, porque son polos de desarrollo per se. Luego los temas de capacitación. Bueno, este tema virtual también nos ha dado la oportunidad de capacitarnos virtualmente. En la mañana, Leonardo Rondero, nuestro secretario, habló sobre la Universidad Alacat y alacatdigital.com, que son plataformas para capacitación logística. Nosotros cuando empezamos en este negocio logístico, podemos decir que no existía capacitación en logística. Todos vinimos de otras profesiones. Yo soy economista, pero me gustaba el comercio exterior y me vinculé a la logística hace 25 años y somos una suerte de empíricos que aprendimos por la experiencia del desarrollo de los negocios. Pero ahora tenemos la oportunidad de capacitarnos en línea, que es muchísimo más barato, muchísimo más eficiente y ya existen las plataformas. Entonces los invitamos obviamente a que utilicen estas, y no solamente con Alacat, ¿no? A través de FIATA hemos desarrollado nuestros programas, sino con todas las plataformas digitales que ofrecen cursos de logística. Luego lo que conversamos sobre la digitalización, ¿no? La importancia de estar vinculados, ¿no? de dar ese salto. Hay compañías que no lograron o no inicialmente no se digitalizaron y están a marchas forzadas tratando de hacerlo por la importancia del teletrabajo. Entonces, el tema de la digitalización es clave para el desarrollo del futuro y el futuro de nuestros negocios. Luego el tema de la importancia de la asociatividad. Conversábamos del tema, bueno, yo vengo de la empresa privada, pero me vinculé al tema gremial hace 15 años como presidente de la Asociación Ecuatoriana de Agentes de Carga, luego a la Federación Latinoamericana ALACAT y actualmente soy vicepresidente de la Federación Mundial de Logística, que tengo el honor de representar a las Américas. Pero la importancia para las compañías pequeñas y medianas de estar asociados, porque finalmente las asociaciones sirven para defender los derechos de los pequeños y medianos y también de los grandes, porque finalmente se trabaja por el bien común y la única manera de salir adelante y protegernos no solamente de repente de situaciones oligopólicas o monopólicas de ciertos proveedores de servicios, sino también con el tema de las autoridades, ¿no? el tema de las aduanas, que muchas veces agresivamente quieren cobrar multas. Tenemos muchos casos en la región. El tema de ser facilitadores, porque básicamente lo que hacen las asociaciones es ser facilitadoras del comercio exterior y hablar con las autoridades para que se abran las puertas, para poder ver experiencias de otros países y aplicarlas en nuestro país. Entonces, y tenemos, en el caso personal, a nosotros nos ha servido muchísimo las experiencias de otros países que lo hemos muchas veces aprendido y hemos tenido información en los congresos de logística que hemos participado y hemos regresado a nuestros países con estas nuevas ideas, hablando con las autoridades, abriendo las puertas para facilitar el comercio exterior. Entonces yo invito en ese sentido a CADEX, que es el organismo más importante en Bolivia, a dar ese paso, ¿no? de tener información periférica, porque finalmente la información es poder, y con la información que tenemos y que brindan las asociaciones y las federaciones, podemos tomar decisiones y podemos a nuestros socios abrirle puertas y que se desarrollen de la mejor manera. Luego, a manera de conclusiones, lo que pregonamos nosotros en todos nuestros congresos y en nuestras conferencias, que la logística debe ser política de Estado. Bolivia, al ser un país mediterráneo, la importancia de la logística es vital, no solamente para el desarrollo de sus negocios, el desarrollo como país, sino es un tema de supervivencia. O sea, porque Bolivia está en el corazón de Latinoamérica, tiene grandes oportunidades al estar vinculado con muchos países, al ser un corredor natural, ¿no? de todos los países. Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer para vincularse por la vía ferroviaria, que estaba viendo también una presentación muy interesante, por la vía terrestre, por la vía de puertos, por la vía fluvial y por la vía de puertos. Un poco también en temas de política hay que ser muy pragmático
Y muchas veces este tema que tenemos nosotros los latinoamericanos, los sudamericanos, con el tema de las fronteras, hay que un poco romper ese tipo de mitos. Un poco el ejemplo también es lo que ha pasado con Ecuador y Perú, ¿no? Nosotros tuvimos diferencias, tuvimos guerras en nuestros 200 años de existencia ambos, y firmamos la paz en el 98, un acuerdo de paz exitoso. Antes del acuerdo de paz, nuestro comercio exterior bordeaba los 200 millones de dólares, actualmente bordea los 3.000 millones de dólares. Y no solamente el tema comercial, el tema humano. No, ahora tanto personas de Perú y de Ecuador tenemos una relación entrañable, tenemos una relación hermanada y que antes del 98 no lo teníamos. Entonces, por ahí también los invitamos a romper ciertos paradigmas que muchas veces nos anclan y nos detienen. Entonces, Bolivia tiene en ese sentido una gran oportunidad y los invitamos en ese sentido a ser pragmáticos y sobre todo trabajar por el bien común y el desarrollo de la logística en general. Y luego, que esté en nuestras manos decidir qué es lo que queremos al darnos la tecnología, la facilidad de movilizarnos y en muchos casos hacer lo mismo desde cualquier país. Este tema tecnológico nos ha permitido también la movilidad, no podemos estar en cualquier país trabajando de la misma manera y es increíble, antes esto era impensable, ¿no? Que podíamos irnos a Estados Unidos, a Colombia, a Argentina y no desvincularnos de nuestras compañías, no desvincularnos de nuestros negocios. Entonces los invitamos también a aprovechar todas estas herramientas que tenemos actualmente y bueno, y trabajar por el bien común y por el desarrollo de Bolivia. Muchísimas gracias. Muy buena pregunta. ALACAT es el organismo más importante de la logística en Latinoamérica. Somos 17 países, desde México hasta Argentina, con 4.000 miembros asociados, con 40.000 empleos directos y con 4.000 millones de dólares en negocios de fletes y logística. Lo interesante de ALACAT es que es un procurador judicial, ¿no? Un poco, esa es la analogía que siempre hacemos, ¿no? O sea, muchas veces cuando uno está en su país y uno habla con las autoridades, para las autoridades que ya nos ven todos los días es mucho más fácil decir, no, sabes que no. Pero cuando va un tercero, ¿no? Como ALACAT, y se sienta con las autoridades junto con los locales y cuenta las experiencias regionales o lo que pasa o las realidades de otros países, es interesante porque la autoridad siempre está atenta y siempre va a haber una respuesta, por lo general, positiva. Entonces hemos abierto muchas puertas de esa manera, porque muchas veces el local no puede hablar directamente de ciertos temas con las autoridades, pero sí lo podemos hacer nosotros. Entonces tenemos también algunos ejemplos en la región en las cuales ALACAT, con las comunicaciones directas a las autoridades, hemos logrado abrir puertas y solucionar problemas puntuales en los países. Y a su vez, ALACAT es parte de FIATA, en las cuales obviamente yo soy el representante actual, y FIATA tiene una silla en la OMA, tenemos obviamente un posicionamiento muy fuerte regional. Con IATA tenemos el Joint Council en Miami, en los cuales ALACAT es parte y es el vocero regional. También reuniones obviamente con ICAO, reuniones con la OMA y con la OMC. Entonces, estamos en los organismos más importantes del mundo en lo que tiene que ver comercio exterior y la logística.